Espero, siempre lo digo, creo, ser claro, que el mensaje llegue de una manera sencilla, clara y directa, pero que penetre el corazón de cada uno de nosotros. Algo que tengo muy presente es que la palabra de Dios siempre es actual, es viva, es eficaz, pero también es preventiva y llega en el momento exacto cuando tiene que ser escuchada. Podríamos pensar que cuando nos hablan de fe, algunos de nosotros sentiremos fe. Pues yo sé que es fe, sé acerca o sé mucho sobre la fe. Entonces creo que este mensaje no es para mí. Pero espero que no sea así, que dispongamos el corazón, que estemos atentos y que abramos nuestros oídos a la palabra que Dios quiere llevarnos. Se nos ha hablado de que en los próximos meses, años, Dios se mostrará su poder, su bondad, su fidelidad, su sustento, su provisión, veremos su gloria. Pero para que eso pueda pasar, nuestra fe tiene que ser probada antes. Y empecemos desde un inicio, teniendo como concepto o la idea firme y correcta de lo que es la fe. En Hebreos 11:1, la palabra de Dios dice: fue la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es tener confianza en Dios. Básicamente, o también, sin fe será imposible agradar a Dios. Por lo tanto, Dios en esta noche nos pide que tengamos una fe firme. ¿Cómo podemos ejercer también la fe? Sin duda la podemos ejercer cuando estamos en una comunión de manera constante y continua, cuando nos sometemos a Dios y a su palabra. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra fe es sometida a una prueba? ¿A quiénes de nosotros nos gusta que se nos realice una prueba, un examen, o que se nos lleve por un proceso? Creo que humanamente a nadie, pero creo que es necesario, si es, valga la redundancia, si es necesario que nuestra fe se fortalezca. Durante este tiempo, ahorita me vi muy, con Rosita me vi muy, se me va la palabra, pero me reflejé en ella cuando le decía a Dios: ¿qué quieres que en este tiempo predique a tu iglesia? ¿De qué quieres que les hable? ¿Cuál es el mensaje que quieres que vierta en la vida de cada uno de ellos? Pasaban los días y la verdad no venía una palabra de parte de Dios, hasta que en un tiempo de oración Dios trajo a mi vida el hablar de lo que pasaba en una situación por la cual estaba atravesando. Muchos de ustedes les hice a bien el comentarles esta situación, les platiqué, les pedí su apoyo, el cual agradezco. Entonces Dios, eso fue lo que me indicó: tienes que hablar un poco de lo que es la prueba, de cuando yo pruebo tu fe.
Tenemos que pensar que cuando estamos en una prueba, no es ningún tipo de maldición, no, para nada. Cuando nuestra fe es probada, es todo lo contrario, es una bendición. Porque gracias a este tipo de pruebas, nuestra fe en Dios se ve fortalecida. Y no solamente nuestra fe, nuestras vidas. Cuando pasamos la prueba, salimos con más enseñanzas y somos fortalecidos. Pero vayamos a una definición en un diccionario común de lo que es una prueba. Prueba es acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, saber cómo funciona o cómo reaccionará o qué resultado producirá. Hermanos, ¿qué hacer ante una prueba de fe? ¿Cuál es tu reacción inmediata? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la reacción que tienes cuando tu fe es probada a través de tu trabajo, de tu economía, de tu salud o a través de tu familia, ya sea tu esposo, esposa, algún hijo o una hija? Por lo regular, una prueba, siempre pensamos que no va a ser fácil, que será difícil, pero eso es lo que realmente Dios quiere enseñarte y comprobar y saber qué hay en ti y cómo reaccionas. Durante un tiempo de prueba, muchas veces nos frustramos, nos inquietamos, nos desesperamos, nos estresamos, caemos en una crisis de ansiedad, de preocupación. A algunos se les va el hambre, a otros el sueño, caen en quebranto, en llanto. Pero eso es lo que humanamente pasa. Pero cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo primero que te quiere decir en esta noche, que antes de que vayas, gires, tornes, vires, busques, cuando estés pasando ante algún tipo de prueba o situación tal vez no tan favorable, no busques en personas, en tu líder, en tu pastor. Aclaro que eso no está mal, está bien, pero lo primero que tenemos que hacer ante la situación en la que tú te encuentres o estés pasando es orar. Lo primero que tienes que hacer es orar. Doblar tu rodilla e ir a su presencia. Eso es lo primero que debes de hacer. Hay una pequeña falla, un paréntesis en cuestión a la computadora. Entonces, los versículos que la mayoría yo traía son en NTV, pero serán proyectados en Reina Valera. Entonces les voy a pedir a todos los que tienen la posibilidad de buscar en su Biblia, los busquemos en NTV. Si no es posible, no se preocupen, hermanos. Continuando, en Mateo 21, versículos 21 y 22, Jesús les quiere mostrar a los discípulos lo que la fe puede llegar a ser. En estos pasajes o en estos versículos, Jesús maldice a la higuera. Cuando Jesús me viene a mi mente ese momento, cuando se acerca a la higuera, me imagino que en algún momento Jairi nos dio la descripción exacta de lo que era una higuera. Me imagino que es un árbol grande, alto, con muchas ramas, miles de hojas, de un color verde, con mucho follaje, un árbol lleno de vida. Jesús se acerca y al buscar un fruto, un higo, no sé si sea la palabra correcta, se entristece, se enoja y lo que hace es maldecirlo.
y al momento, en instantes, en segundos, algo que parecía tan fuerte, tan lleno de vida, se marchita y muere por completo. Al ver esto, creo que los discípulos quedan impactados, asombrados, porque algo que parecía ser muy grande, en segundos se vio consumido. En el capítulo 21 dice, Jesús les dijo, hablándoles a sus discípulos, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a una montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. Creo que muchos de nosotros quisiéramos tener esta fe a este nivel y mostrar que esto puede ser posible. Pero lo que Jesús quería mostrarles es que la fe puede hacer cosas sobrenaturales. Y también otro punto que quiero dejar muy en claro es que es en esta parte donde dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe la recibirán. Hermanos, esto no quiere decir que es un cheque en blanco para cada uno de nosotros, que ustedes pueden pedir lo que quieran y será atendida su petición. Quiero decirles que pueden recibir lo que quieran si es de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios y conforme a sus propósitos. Pero todo esto enfocado y englobado en la parte de fe. Un pasaje más, hablando de lo que la fe puede realizar o hacer, lo encontramos en Mateo 17, versículos del 14 al 20, donde Jesús sana al muchacho endemoniado, que aquí hay 2 que 3, ¿no es cierto? Pero sí sería bueno que oráramos por ellos para que su conducta fuera diferente. Jesús se encuentra al pie del monte, le esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hijo. Y le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Desde ahí vino como una pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué los discípulos no pudieron sanarlo? Me imagino que ya llevaban un gran tiempo estando con Jesús, conviviendo con Él. Habían visto el poder que tenía, los milagros, la parte de cuando sanaba a los enfermos. Entonces la pregunta es, ¿por qué los discípulos no pudieron con el muchacho o con el demonio, si así lo podemos decir? Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Y otra parte que traigo a mi mente es que ya cuando toda la gente se fue el padre, el chico sano, me imagino que Jesús oraba. Y creo, porque así es, esto viene de parte mía, que los discípulos tocaron, un poco cabizbajos tal vez, inquietos, inseguros, tal vez un poco temerosos. Y en el versículo 19 dice, más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? La respuesta de Jesús fue clara y muy precisa. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza,
Podrían decirle a esta montaña, algo similar a lo que leíamos, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. La enseñanza que Jesús les quería dar a sus discípulos, así como a la iglesia en esta noche, tomando en base la figura de mostaza, de la semilla de mostaza. Una semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que podemos encontrar. Pero lo que Jesús deseaba transmitirles es que si los discípulos hubieran tenido una fe tan pequeña o tan mínima como la semilla de la mostaza, ellos hubieran logrado expulsar al demonio. Muchas veces nuestra fe así tiene que ser de pequeña para que podamos dar el siguiente paso. Pero el detalle, al igual que los discípulos, creo que ellos intentaron expulsar al demonio bajo su propio conocimiento, bajo sus propias fuerzas, dudaron y no tuvieron la fe suficiente. Entonces, cuando esto pasa, muchas veces nos sentimos incapaces, inseguros, y es por eso que también esta noche Dios quiere que examines tu fe. Y debes estar seguro que debes de confiar en su poder y no en tu propia capacidad. Hermanos, iglesia, ante la prueba, lo primero que tenemos que hacer es, como lo decía antes, es orar. Su palabra es clara y nos lo recuerda en Filipenses. Vamos a leerlo. Capítulo 4, versículos del 6 al 7. La palabra de Dios, yo lo leo en NTV, pero pero está en Reina Valera, pero aún así les pido que me apoyen a medida de que sea posible. Su palabra dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Pablo lo que aconseja es llevar tus preocupaciones, tus necesidades, tus aflicciones en oración. Iglesia, hermanos, si queremos preocuparnos menos, tenemos que orar más. La paz de Dios no quiere decir que tengamos que tener pensamientos alegres, entusiastas, positivos. La paz de Dios es saber y reconocer que Dios tiene el control de la situación por la cual tú estás atravesando, que Él no es ajeno. Entonces, si lo pudiéramos resumir así, lo primero es orar. Segundo punto, confía en Dios. Que tu esperanza y tu fe estén puestas en Él. En Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, su palabra también es clara, es directa y muy precisa. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Entonces aquí venía a mí un pequeño paréntesis, donde yo me preguntaba y me cuestionaba y lo platicaba un poco con Cintia. Y a mí me cuesta trabajo creer cómo puedo permanecer feliz si no tengo tal vez salud. ¿Cómo puedo permanecer feliz cuando se me ha diagnosticado una enfermedad? ¿Cómo puedo permanecer feliz cuando hoy me dieron las gracias
en mi trabajo. Sonaría un poco irónico, pero Dios conoce el estado de cada uno de nosotros, sabe cómo están nuestros corazones. Y la palabra o la parte de ser feliz es ánimo. Hablamos de confianza en Dios, que tu esperanza esté puesta en Él, porque Él hace cosas increíbles. Continúo con el versículo 3, donde dice: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, el resultado de esto será que cada uno de nosotros, la palabra dice, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Cuando la confianza, como dice este pasaje, sea puesta a prueba, si realmente nos mantenemos, seremos fortalecidos, que es lo que Dios desea, anhela y quiere. Otra parte que también Dios me recalcaba es que durante la prueba, cuando oramos, confiamos, si libramos la prueba, si esa fuera la palabra correcta, llegará otra. Pero si no la pasamos, ¿qué crees? Que Dios, si está interesado en ti, que yo lo creo y así lo puedo ver por todo lo que está haciendo, vendrá nuevamente la prueba. Y hasta que la pases, te dirá, ok, prueba superada. Pero vendrá una más, tal vez más compleja. No sé si más difícil, pero esto es parte del proceso en que Dios quiere perfeccionar y pulir a su iglesia. Parte de esto, sí, es probando nuestra fe. Hermanos, no es fácil cuando la fe es probada. No es fácil cuando te dicen, ora, confía en Dios. Y a veces tú ves que la prueba se vuelve más difícil, que es más compleja. Parecería que a veces no llega una respuesta de parte de Dios. Te inquietas y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no responde? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? Pero no, yo te quiero decir que no. ¿Por qué te antepongo todo esto? Porque también cuando oramos, confiamos en Él, debemos ser pacientes. Esperar el tiempo de Dios es lo mejor, es lo que más conviene. Cuando pasamos por prueba, tribulación o procesos, quisiéramos que al instante o después de haber terminado nuestra oración, esto fuera resuelto, se nos respondiera, pero no. Hoy también Dios quiere decirte a ti y a mí que debemos de ser muy pacientes. ¿Qué es paciente o qué es la paciencia? Esta definición me convenció en parte porque es la capacidad de tolerar circunstancias adversas, pero no solamente es soportar, es soportarlas con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse. Creo que, hablando por boca propia, cuando pasamos estas situaciones, vienen muchas ideas, sentimientos a nuestro corazón, donde dices, hablando de rebelarme, ya no quiero seguir, ya no estoy dispuesto. ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata? Revelándonos. Hoy en día a lo mejor me causa risa, hermanos, pero durante el tiempo de prueba o durante el proceso, no fue así, hermanos.
me inquietaba, me agobiaba, me desesperaba. Pero Dios es directo, sé paciente. Ante lo que Él te ha prometido o está probando o quiere mostrarte o te ha dicho, hoy Dios te dice, sé paciente. Alguien que era paciente y que lo podemos ver, o mejor dicho, lo hemos leído, estudiado y meditado, era David. En el Salmo 27, capítulos del 7 al 9, David clama al Señor y dice, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme, que es lo que muchos de nosotros buscamos y queremos cuando estamos en una prueba. Mi corazón te ha ido a decir, ven y conversa. Siempre has sido mi ayudador, no me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Sin embargo, David continúa, yo confío en que veré la bondad del Señor. Y sé que muchos de ustedes, si tienen fe, la verán, la han visto y la seguirán viendo. Mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Termina este salmo con el versículo 14 diciendo, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera con paciencia al Señor. Oración, confianza y la parte de paciencia. Hermanos, cuando es la teoría, pues parece muy fácil y parecería irrelevante. La parte es cuando llega la prueba o ponerlo en práctica. No es un deseo, la verdad, pero sé que Dios, a medida que perfecciona a su iglesia, tiene que hacerlo. Muchas veces también cuando esto sucede, nuestro entendimiento, lo que sabemos o lo que creíamos, se ve nublado, se ve confrontado, confundido. Pero también Dios es hermoso y en su palabra nos recuerda que en Proverbios 3:5 dice, pon tu confianza en Dios. En la versión TLA, traducción al lenguaje actual, y no en lo mucho que sabes. Y eso es algo que también quiero que tengas muy presente. Regresando a la parte de la paciencia, algo que me quedó muy marcado es que cuando las dificultades llegaban, David ya estaba en la presencia de Dios. Y empezando por mí, creo que no soy así. Cuando llega la dificultad, creo que es cuando voy a la presencia de Dios. Pero Dios es preventivo y quiere que cambiemos y corrijamos este tipo de mentalidad. Que tú te encuentres antes en la presencia de Dios, antes de que la misma dificultad llegue a nosotros. Que estés listo para enfrentar la prueba o el proceso. Y algo que también traía a mi corazón es que muchos de nosotros podríamos evitar procesos o pruebas o problemas si antes buscáramos la guía de Dios mediante el Espíritu Santo, pidiéndole a Él que nos enseñara, que nos dirigiera, que nos corrigiera, que nos disciplinara. Pero eso es algo que también quiero que atesoremos en esta noche. Cuando lleguen las dificultades, mi deseo, así como David, es que nosotros nos encontremos ya en la presencia de Dios. Una parte más, un consejo, si así lo puedo decir, está en el Salmo 37, versículos del 7 al 8. Algo que también debe de traer mucha calma y tranquilidad a tu corazón, porque la palabra de Dios dice, quédate quieto en la presencia de Dios y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes.
por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Versículo 8. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Cuando estamos en una prueba, creo que muchos de nosotros nos vemos reflejados en este último pasaje, enojados, llenos de ira, perdiendo los estribos. Pero hoy Dios nuevamente quiere decirte que no te inquietes, quédate quieto, conserva la calma y sé paciente. Ante eso, como te decía, tu entendimiento se puede ver nublado o confundido. Una persona que es necia es lo contrario a una persona entendida. ¿Qué es entendimiento? La definición de entendimiento. Es una facultad que permite aprender, entender y razonar. Si somos faltos de entendimiento, su palabra en Proverbios 2:3 dice: clama por inteligencia y por entendimiento, que Él te lo dará. Bueno, eso que Él te lo dará, eso yo se lo agregué. La palabra dice: clama por inteligencia y pide entendimiento. Ante la situación que enfrentes, no dependas de tu entendimiento. Me queda claro. No dependas de lo que tú crees saber o hacer, porque tu entendimiento y mi entendimiento son limitados. Había un hombre junto con toda su familia que siempre seguían los mandatos de Dios. Noé, un hombre justo, honrado y fiel a Dios, al cual se le dieron indicaciones e instrucciones muy precisas. Pero creo que cuando Noé construía el arca, vinieron muchos comentarios de desánimo, de desaprobación, de burla. Tal vez muchos lo tiraron de loco, de que había perdido tal vez la confianza en él. Pero Noé, ante esto, se mantuvo firme. No se dejó intimidar. No dijo: está bien, ya no continúo, porque sí, tienen razón, creo que esto no va a suceder, es algo imposible, pero no. Todos conocemos la historia de Noé, sabemos en qué concluyó y cómo terminó. El aprendizaje de esto, o lo que te quiero decir, es que cuando tu fe está puesta en Dios, también muchas personas llegarán a cuestionarla. De tu fe, muchas personas se llegarán a burlar. Y más cuando pasas por algún problema, por alguna situación de escasez o de enfermedad. Irónicamente, la gente se burla diciendo: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, el que sana, el que cura, el que resucitó? ¿Dónde está? Cuando pasas por algún problema, la gente se burla de ti. ¿Dónde está tu Dios? El que tanto hablas, el que tanto profesas, en el que que tú tienes en específico, piensa si es difícil para Dios. Por supuesto que no, iglesia. Por supuesto que no, hermanos. Quiero que tengas esta convicción tan firme que lo que tú estás pasando, lo que estás atravesando, para Dios no es difícil. Dios está involucrado en nuestra vida y nos ofrece su poderosa ayuda. Y por ello, siempre debemos darle las gracias a Dios. Me encanta esta segunda parte que está en Génesis 21, versículos del 1 al 2, cuando dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Parecería que hacerlo imposible es el oficio cotidiano de Dios, pero muchas veces nuestra fe, tu fe y mi fe, tiene que ser probada. Parecerían que nuestros problemas pueden llegar a ser insuperables, pero realmente, si permitimos
que Dios se encargue de ellos, creo que el resultado sería diferente. En Hebreos 11:11, su palabra dice: fue por la fe que Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Segunda prueba, lo que te decía, una prueba viene, pero una prueba más llegará. La primera prueba de fe era cuando Abraham mejor le dice a Dios que tendrá un hijo. Abraham le cree a Dios y su hijo llega. Y le dio una promesa que a través de la vida de Isaac, toda la descendencia de él llegaría. Pero ¿qué pasa cuando Dios le pide a Abraham: entrégame a Isaac? Creo que por el corazón de Abraham pudo haber un gran dolor, estremecimiento, sí, confusión, pero me impacta la fe que Abraham tuvo. Porque a pesar de esto, en el capítulo 17 dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. La pregunta en esta noche es: ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a hacer cuando Dios está poniendo a prueba tu fe? Aún cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, nunca dudó, confió en Dios. Y sabemos cuál es la continuación de este relato. Un ejemplo más, un poco más breve, fue la fe que Moisés tuvo cuando Dios le dio una orden. En Hebreos igual 27 el pasaje dice: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey o de Faraón. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. La fe que también tuvo Moisés fue una fe inquebrantable. Sé que en su momento Moisés tuvo pruebas muy difíciles, complejas, porque las situaciones no eran como tal vez él las quería, las imaginaba, las pensaba o las deseaba. El sacar a un pueblo de un imperio tan poderoso parecería algo imposible. No sé, un ejemplo que viene en este momento es como si entráramos en guerra con Estados Unidos, pero Dios nos diera una palabra de fe y nos dijera: no se preocupen, porque ustedes van a salir victoriosos. Creo que muchos de nosotros diríamos: ay, sí, cómo no. Es lo primero que pensaríamos, la verdad. Cuando Estados Unidos es toda una potencia mundial, la tecnología más alta. Es un ejemplo que quiero traer en este momento, pero regresándome al pasaje de Moisés en cuanto a su fe, no dudó, sí se inquietó, sí creo que en algún momento hubo preocupación, desesperación, sí creo que en algún momento en la presencia de Dios tal vez le reclamó o le expresaba su sentir, como sé que tú lo has hecho en ese tiempo de intimidad, de comunión, de oración, cuando entras a la presencia de Dios. Pero al igual que estas personas, y de las cuales hay muchos más ejemplos, tenemos a Job, también con una fe inquebrantable. Job, que era una persona justa, pero que también tuvo que ser probado, llevado al fuego, porque lo que Dios quería era ver qué respuesta. Él la conocía, pero quería mostrar
cuál era su sentir y su pensar y su creer y en dónde estaba puesta la fe. Termino con esta parte donde dice en el versículo 33, por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Pero también, por fe, quiero decirte que eso a lo cual tú le tienes miedo, eso que te debilita, realmente tú lo puedes llegar a conquistar y a gobernar si tienes la fe suficiente. No dudes en lo que Dios te ha prometido. No dudes en lo que Dios día a día habla a tu corazón, porque de esa manera podrás conquistar y obtener lo que Dios ha prometido. Estas personas, continuando en el versículo 34, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Y esta parte también me impactó. Lo que es tu debilidad, mi debilidad y su debilidad, ¿qué crees? Se convirtió en una fortaleza. Que eso es también un mensaje que Dios quiere dejar en esta noche a tu corazón. Sí, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos eternos. Entonces, nuevamente la pregunta es, haciendo un resumen, ¿cómo está su fe? ¿Crees que tu fe es inamovible? ¿Crees que tu fe es inquebrantable? ¿Crees que tu fe es genuina? ¿Crees que tu fe no puede ser doblada? Esa es la reflexión. Y el consejo, el punto es, ante lo que venga, iglesia, ante lo que ha de venir, ora primero que nada. Confía en Dios, sé paciente. No dependes de tu entendimiento, de tus recursos, y no dependas de tus fuerzas. Te voy a pedir a que cierres tus ojos, que medites y te preguntes si estás dispuesto a que Dios te haga crecer y fortalecer mediante las pruebas. Si estás dispuesto, ten muy presente el compromiso que vas a hacer con Él en esta noche, porque indudablemente la prueba llegará. Si estás dudando, quiero decirte que tu fe tal vez puede ser quebrantada. Pero hoy Dios, en su amor, en su misericordia, te dice, confía, déjame probarte. ¿Quién está dispuesto a ser probado? Confía en lo que Él puede hacer. Confía en lo que Él te ha prometido. Aunque parezca algo imposible, nunca dudes de Dios. Nunca dudes de su poder. Nunca dudes de su fidelidad. Nunca dudes de su sustento. Nunca pongas en duda su misericordia. Dios está atento a tu oración, a tu clamor. Pero estás dispuesto, estoy dispuesto a que mi fe sea probada. Sé que esta palabra a muchos nos confrontará, a muchos nos quebrantará, a muchos de nosotros nos inquietará. Pero, ¿sabes? En su amor, Dios lo único que quiere es pulirte, es purificarte, es perfeccionarte. Lo único que Él quiere para ti es fortalecerte. Y ante la prueba, ten presente que sí vendrán una, otra. Él no te prometió que te libraría del dolor.
lo que nos ha prometido, y lo seguirá cumpliendo y lo hará, es que Él siempre estará contigo en todo momento, en todo tiempo, en toda prueba o en todo proceso al cual tú te enfrentes. Amado, sé que esta palabra a muchos de nosotros, tal vez a nuestros oídos de manera humana, no es tal vez tan aceptada, tan agradable, pero sé que tú también eres preventivo, que eres directo. Y como te pedía en un principio, deseo que esta palabra, aquellos que han dispuesto de su corazón, que han estado atentos, dispongan y que ellos confíen en que tú estás con cada uno de nosotros, que sí, día a día seremos probados, pero lo que quieres es que nuestra fe sea inquebrantable, así como lo fue en la vida de Noé, así como lo fue en la vida de Job, de Moisés, de Abraham, de cada uno de tus siervos. Sé que tú también quieres para cada uno de nosotros lo mismo. Te pido que también tu Espíritu Santo siempre sea quien nos guíe, siempre sea quien nos ayude, nos dirija, nos convenza, nos corrija, nos enseñe, nos muestre y que siempre more y habite en cada uno de nosotros. Porque sé que si así es, de la prueba saldremos victoriosos. Y eso es lo que mi corazón y sé que muchos de mis hermanos es lo que desean en este tiempo. Te doy gracias por este bonito momento en el que me has permitido compartir a tu iglesia su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.